Bueno, en la clase de hoy vamos a comenzar con parte de ejercitación relacionada con la práctica número 3, específicamente la parte B. Nosotros ya en la parte A, ustedes vieron todo lo que es la introducción a la probabilidad y han desarrollado tanto teoría como práctica. Bueno, la parte B, específicamente los ejercicios de hoy, se tratan de lo que es distribución de probabilidad de una variable aleatoria de tipo discreta. Hoy vamos a ver los ejercicios 1 y 2, en donde la variable aleatoria en ambos casos va a ser discreta. Específicamente no va a tener una distribución de tipo binomial, o sí, pero no vamos a resolverlo mediante una distribución binomial. Sí lo van a ver en los ejercicios a partir del número 3. Bien. Primer ejercicio. Vamos a ir haciéndolo de a poco. Yo les voy a ir preguntando. Lo que les voy a pedir es que si quieren participar, desmuteen sus micrófonos y los escucho. Si me escriben por el chat, a veces puede ser que se me traspase algún mensaje. Pero voy a tratar de ir yendo y viniendo. Bien, el material lo pueden ver, ¿cierto? Yo estoy compartiendo pantalla. Sí, se ve. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Voy a agrandar un poquito. Bueno, el ejercicio número 1 consiste, el experimento, en arrojar de manera simultáneo, 3 monedas para estudiar el número de caras. Entonces, yo acá les pregunto, ¿cuál sería el experimento y cuál sería la variable aleatoria? ¿Qué les parece? El experimento, arrojar en simultáneo 3 monedas. Excelente, excelente. Camila creo que habló. Muy bien. ¿Y la variable aleatoria? Número de caras. Exactamente, número de caras. Ustedes saben, que lo han visto en teoría, que la variable aleatoria es una función que lo que hace es transformar en número, pasar a número, podemos decirlo así, los resultados de un experimento aleatorio, ¿sí? Entonces, yo tengo el experimento aleatorio, es lanzar al aire 3 monedas, tengo diferentes resultados, ¿sí? Me puede salir 3 caras, me puede salir todas 3 cruces, me puede salir alguna combinación de cruces y caras. En este caso, la variable que a nosotros nos interesa, esa función que transforma los resultados de ese experimento en un número, es la variable número de caras. Entonces yo agarro, después del resultado, cuento la cantidad de caras, ¿sí?, que obtuve. Lo que a mí me va a interesar realmente es la probabilidad de obtener determinados números de cara, que es lo que vamos a ver justamente en el punto C. La probabilidad de obtener exactamente una cara, a lo sumo una cara, al menos una cara. Bien, vamos a ir en función a lo que nos van diciendo cada uno de los puntos del enunciado, que es bastante intuitivo para ir desarrollándolo. En primer lugar, nos plantea que construyamos una tabla y que grafiquemos la distribución de probabilidad que represente los resultados de este experimento aleatorio. Entonces, en primer lugar, ¿sí?, tenemos que determinar cuál es el S, cuál es nuestro espacio muestral. Acá les voy a compartir. Tenemos el experimento, lanzar al aire 3 monedas, la variable, el número de caras, ¿sí? Recuerden, no les pregunté, pero bueno, es una variable de tipo discreta, ¿sí? Tengo 0 caras, 1 cara, 2 caras o 3 caras.
Y tengo el S definido acá, ¿sí? Que lo tengo por extensión. Esto lo podría haber hecho a través de un diagrama de árbol, por ejemplo, pero bueno, se hizo de esta manera. Tengo 8 resultados posibles y tengo que ver en cuántas caras tengo en cada uno de esos resultados posibles. En el primero tengo 3 caras, ¿sí? En el segundo tengo 2 caras. Si observo el resto, 2 caras, 2 caras. Ya en este quinto tengo una sola cara y se me presenta una sola cara en 3 posibilidades distintas, ¿sí? Serían obtener una cara en la primera posición, en la segunda posición o en la tercera. Sería primera moneda, segunda moneda o tercera moneda, y en el resto tengo cruces. Y el último caso en donde no tengo ninguna cara. Lo que hago, primer columna, valor posible que pueda asumir la variable, que como vimos puede ir del 0 al 3, y las probabilidades respectivas. Si yo tengo 8 resultados posibles, bueno, ¿en cuántos de ellos tengo 0 caras? Y en uno solo, en el último. Entonces, la probabilidad de lanzar al aire 3 monedas y obtener 0 caras va a ser 1 sobre 8 resultados posibles. Lo mismo que pensé para el caso 0, lo tengo que pensar para el resto de los números. ¿Sí? ¿En cuántos resultados posibles tengo solo una cara? Bueno, habíamos visto que en 3. Entonces, hay 3 resultados favorables al evento una cara contra 8 resultados posibles. Entonces, la probabilidad de obtener una cara es 3 sobre 8. Lo mismo pasaba con 2, que era 3 sobre 8. Y después el único caso en donde teníamos 3 caras, ¿sí? Por ende la probabilidad de obtener 3 caras es 1 sobre 8. Esta columna es la columna que corresponde a las probabilidades, ¿sí? Distribución de probabilidad. Podemos completar esto con una última columna, ¿sí? Que corresponde a la función de distribución, o también llamada función de probabilidad acumulada. Yo estoy acumulando probabilidades. Entonces, primer caso, 0 caras, la acumulada no acumula más que la del 0, 1/8. Acá ya a 1/8 le sumo el 3, 3/8, entonces tengo 4/8. Tercer línea, ¿sí? Que corresponde a 2 caras, le sumo a 4/8, 3/8, obtengo 7/8, y por último, el 1, ¿sí? Me termina dando 1, porque a 7/8 le sumo 1/8. ¿Qué les parece? No lo pregunta el enunciado, pero ¿qué les parece? ¿Esta distribución de probabilidad cumple con las condiciones que han visto en teoría, condiciones que necesitamos, requisitos para que una función sea una función de probabilidad? ¿Recuerdan cuáles eran las condiciones? El no también es válido como respuesta. Si no se acuerdan, me lo pueden decir. Si se acuerdan, bienvenido sea. Pero los escucho. Está bien porque la sumatoria da 1 de todas las probabilidades. Muy bien, Luana. Como bien decía Luana, que estaba mencionando una de las condiciones que necesitábamos para poder afirmar que es una distribución de probabilidad, es la condición de cierre, donde todas las probabilidades, o mejor dicho, la suma de todas las probabilidades debe dar 1. Es la condición de cierre. Otra de las condiciones es que todas las probabilidades tienen que ser mayores a 0, y acá lo vemos, si son todas positivas. Así que estamos check, podemos decir, ¿sí?, que cumple con los requisitos para hacer una función de probabilidad.
En el punto B de este enunciado nos pide que podamos graficar la distribución de probabilidad acumulada. Nosotros teníamos dos gráficos, en el caso de una variable de tipo discreta. Por un lado, teníamos la posibilidad de representar gráficamente la distribución de probabilidad, ¿sí? O la función de probabilidad. Y también teníamos la posibilidad de representar gráficamente la distribución de probabilidad acumulada, la función de distribución, también llamada. Bueno, vamos a ver. Estos dos gráficos son bastante simples. Vamos a ver. Por un lado, nosotros tenemos la representación gráfica, ¿sí?, de la función de probabilidad. Tenemos en el eje de las X, acá se ve medio chiquito, tenemos número de caras, ¿sí?, que sería la variable que nosotros estamos estudiando. Tenemos un bastón que corresponde a cada uno de los posibles valores, ¿sí?, porque es una probabilidad que es puntual. Y tenemos la probabilidad asociada a cada uno de esos valores, ¿sí? Nosotros acá lo tenemos expresado en fracciones, sería cuestión de calcular el cociente o no. Si uno, por ejemplo, lo estaría haciendo a mano, por ejemplo, hoja cuadriculada, utilizaría 8 cuadritos. Bueno, en el punto 0, un cuadrito solo. En el 1 y en el 2 sé que tengo que quedarme con 3 cuadritos. Y en el punto 3 me estaría quedando con uno solo, de nuevo al igual que el 0. ¿Sí? Una distribución perfectamente simétrica. Gráfico de bastones. Es análogo a lo que veíamos en distribuciones de frecuencia, ¿sí? El gráfico de bastones cuando teníamos una variable de tipo discreta. Y acá tenemos el gráfico escalonado, ¿sí?, cuando se nos presenta la necesidad de representar gráficamente la función de distribución o la función de probabilidad acumulada. Recuerden, función de distribución o función de probabilidad acumulada. Voy acumulando. Acá, bueno, no es necesario arrancar del menos 0, podríamos arrancar del menos 0,05, arrancar ahí un poquito antes, para poder ver que estábamos en el 0 y en el 0 con respecto al eje de las y, ¿cierto? Acá tenemos a la función de distribución con f representado, y en las x tenemos número de caras. En el 0, cuando yo me posiciono en la variable 0, número de caras 0, pego un salto, porque ya ahí tengo una probabilidad que era igual a 1/8. Del 0 al 1 es constante esa probabilidad, no hay un cambio. Pero en el 1 sí hago un salto de nuevo. Este salto que yo tengo acá corresponde a la probabilidad de 3/8. Entonces, si yo lo pienso en cuadraditos de hoja cuadriculada, acá tendría un primer cuadradito en el 0, pego un salto. Mantengo en un cuadrado. Acá ya tenía un cuadradito de altura, pero le tengo que sumar 3 más, ¿sí?, que corresponde a 4/8, que era la probabilidad acumulada en 1. En 2, mantengo entre 1 y 2, me mantengo constante. Y ahí en 2 pego otro salto, 3 cuadrados más. 7/8. Mantengo constante hasta 3. Y en 3 pego otro salto, ¿sí?, que hago un cuadradito más, que sería el cuadrito número 8, ¿sí?, que va a corresponder al 1. La función de probabilidad acumulada llega al 1, el máximo valor. Y ahí me mantengo constante. Por eso, si pongo 4, 4 tiene valor 1. Estos gráficos están hechos en R. Creo que en Excel es un poquito complicado de hacerlos, pero son gráficos que se pueden hacer con bastante, son bastante simples, ¿sí? Inclusive nosotros lo desarrollamos, quizás no para que sepan hacerlo con algún software, pero
sí para que puedan entender qué representa esta columna, función de probabilidad, y qué representa esta columna, función de distribución, ¿sí? Bien. Ahora ya claro esto, vamos a ir a lo que quizás es más interesante, que es poder calcular probabilidades. Entonces, en función a este experimento, lanzar en simultáneo 3 monedas y en función al estudio de la variable número de caras, queremos calcular la probabilidad de obtener exactamente una cara. Solo una y no más que una cara. Bien, ¿cuál es la probabilidad de obtener una cara? Y lo vimos en la tablita. La probabilidad de obtener una cara es 3/8. ¿Sí? Es 0,375. Ahora, esa es una probabilidad puntual, quizás es lo más simple de deducir. Pero si a mí me preguntan cuál es la probabilidad de obtener a lo sumo una cara, ¿qué implica el a lo sumo? ¿Qué me está diciendo? Una o más. Cuidado. Al revés, como mucho, una sería. Exactamente, exactamente. Y por eso un poco está puesto adrede esa expresión. No para que se equivoquen, sino para que podamos analizarlo juntos. A lo sumo una cara quiere decir que como mucho una cara. Puede ser que obtenga una cara o 0 caras. Eso es lo que me está diciendo el a lo sumo. En el caso siguiente, que me dice cuál es la probabilidad de obtener al menos una cara, ahí sí, es como mínimo. Me está diciendo, bueno, al menos tengo una cara. ¿Tengo una cara, tengo 2 o tengo 3? Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, con la tablita. Agarro la tabla y sumo las probabilidades puntuales o utilizo la función de distribución acumulada. Tenemos la puntual, muy simple. La acumulada. Esto acumulo hasta 1. Esto es igual a la probabilidad en 0 más la probabilidad en 1. Es la F en 1. Esto directamente yo lo puedo buscar en tabla. ¿Sí? Es la acumulada en 1. Es 4/8. Es igual a 0,5. ¿Sí? La probabilidad de obtener al menos una cara es la suma de obtener 0 caras más la probabilidad de obtener una cara. Sumo las dos probabilidades y me da 4/8. Lo puedo ver en la última columna, función de distribución. 4/8. Ahora, en el caso siguiente, que era el que presentaba como al menos una cara, es la probabilidad de obtener una cara o más. X es mayor o igual a 1. Entonces, esto es igual a la probabilidad, como mencionamos antes, de obtener una cara más la probabilidad de obtener 2 caras más la probabilidad de obtener 3 caras. Esto es una probabilidad antiacumulada, ¿sí? Tomo de un valor hacia los valores más grandes. Bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo agarrar en la tabla y sumar 3/8 más 3/8 más 1/8. Y me va a dar el valor, ¿sí?, que corresponde a 7/8, la suma de estos tres. O lo que puedo hacer es directamente a 1, que es la suma de todas las probabilidades, de 0, 1, 2 y 3, la suma de todo, a 1, restarle la única que no me interesaba, que era la de 0. Porque a mí, ¿qué me estaban pidiendo? La probabilidad de obtener al menos una cara. O sea que me interesa obtener 1, 2 o 3. La única que me queda fuera es la probabilidad de 0 caras. Entonces, ¿qué puedo hacer? En vez de sumar 3/8 más 3/8 más 1/8, que estoy haciendo ahí
dos sumas, lo que puedo hacer directamente es una cuenta, una resta, me simplifico los cálculos, y hago 1 menos 1/8. ¿Y cuánto me va a dar? Lo mismo, ¿sí? Tengo dos maneras diferentes de hacerlo. Entonces, acá, como bien está puesto, tengo la suma de las probabilidades, o lo que es igual, a 1 le resto la acumulada en 0, que vimos que era 1/8, me da 0,875. De esta forma tenemos el cálculo de una probabilidad puntual, de una probabilidad acumulada, que veíamos en el punto C2, y por último, el caso de una probabilidad antiacumulada. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? Bien. El último punto de este ejercicio nos pide que calculemos la esperanza matemática y el desvío estándar de la distribución de interpretemos. Bueno, esto no es más que aplicar la fórmula que han desarrollado en teoría, que seguramente han visto la analogía con calcular un promedio poblacional, ¿sí? En una función de distribución, ¿sí? Habrán visto, ustedes saben cómo calcular un promedio con una función de distribución. ¿Sí? En una función de distribución, a cada valor de la variable lo suman, una distribución de frecuencia. A cada valor de la variable lo suman y dividen por la cantidad de valores. Eso es lo que hacíamos en una tablita de distribución de frecuencias, con una muestra. Cuando nosotros teníamos valores repetidos, para simplificar cálculos, ¿qué hacíamos? A cada valor de la variable lo multiplicábamos por su frecuencia y eso, la suma final, dividíamos la cantidad de valores, dividíamos el n. Si nosotros estamos con una población, hacer el promedio poblacional consiste en el mismo procedimiento, ¿sí? Tengo que sumar todos los valores de la población y dividir la cantidad de valores. Acá estamos pensando en una población, ¿por qué? Porque tenemos todos los resultados posibles del experimento aleatorio, son 8 casos, no hay otro. Entonces podemos pensar que es una población. Y al pensar en una población, esa frecuencia relativa, si nos acordamos de la unidad 3A, esa frecuencia relativa podíamos pensarla como una probabilidad, ¿sí? Según la definición de probabilidad frecuencial. Entonces, si nosotros a cada valor de la variable lo multiplicábamos por su frecuencia relativa, lo que estábamos haciendo en una tabla de distribución de frecuencias era calcular el promedio. Bueno, acá, en lugar de tener la frecuencia relativa, vamos a tener la probabilidad, que estaría siendo lo mismo. Y hacer el producto de cada valor que asume la variable por su respectiva probabilidad, y luego la suma de eso, nos va a dar lo que es el promedio poblacional, o lo que nosotros llamamos ahora esperanza matemática, ¿sí? Entonces, tenemos acá la fórmula de eso. A cada valor de la variable le multiplico la probabilidad, lo hago para cada uno de los valores de la variable y lo sumo. Entonces hago 0 por 1/8 me da 0, 1 por 3/8 me da 3/8, 2 por 3/8 me da 6/8 y el último, ¿sí? El producto me da 3/8. Si yo hago la suma de esta columna, me termina dando 1,5, que es la esperanza matemática de la variable, número de caras al lanzar al aire 3 monedas en simultáneo. ¿Cómo interpreto esto? Bueno, si el experimento se repite un gran número de veces, a la larga, en promedio, yo voy a esperar obtener 1,5 caras. Este número no se redondea, por más que la variable sea discreta, ¿sí? Pasa lo mismo que
cuando interpretábamos el promedio. ¿Cómo calculo el desvío? Bueno, como la raíz cuadrada de la varianza. ¿Y cómo calculo la varianza? Hago la resta entre la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza cuadrado de x. La esperanza cuadrado de x sabemos que va a ser 1,5 al cuadrado. Ahora, ¿cómo calculo la esperanza de x al cuadrado? Bueno, en lugar de hacer la columnita que teníamos x por p de x, lo que voy a tener es esta última columna que voy a tener x al cuadrado por p de x. Esto me da la suma de esta columna, me va a dar 3, que es la esperanza de x al cuadrado. ¿Sí? No es más que 0 al cuadrado por 1/8 más 1 al cuadrado por 3/8 y así sucesivamente. De esa manera obtengo la última columna. Hago la suma de estos valores y ustedes podrían chequear que me va a dar un 3. Si yo hago la resta de 3 y 1,5 al cuadrado, el valor final me va a dar 0,75. Como es una varianza o variancia, la unidad de medida va a ser caras al cuadrado. Por ende, no me interesa interpretar ese valor. Lo que hago es calculo la raíz cuadrada del 0,75, tengo 0,87, y puedo decir, o mejor dicho, puedo interpretar que en promedio el número de caras, ¿sí?, se aleja o se desvía de la media poblacional, ¿sí?, o de la esperanza matemática, en 0,87 caras. Esa es la interpretación. Es muy similar a lo que veíamos en la unidad 2. Esto es como una mezcla entre la unidad 2 y la 3A. ¿Sí? Tenemos que combinar esas dos unidades. Bien. ¿Alguna duda? No, estimo que no. Hay muy poca participación el día de hoy. Hemos tenido clases más participativas. No sé si están, inclusive creo que no veo a nadie con cámara. Se hace un poco aburrido para mí estar sin respuesta. Bueno, voy a continuar con el ejercicio 2, suponiendo que no hubo ninguna duda del ejercicio 1. Tenemos un vendedor de automóviles usados, ¿sí?, que tiene la oportunidad de trabajar con dos comerciantes. Por un lado tiene el comerciante A y por el otro lado tiene el comerciante B. En esta tabla lo que se presenta son los prospectos de venta de cada uno de esos comerciantes, de esos vendedores. Entonces tenemos el comerciante A, el comerciante B. Y tenemos dos variables. Tenemos por un lado la variable de X, que es número de automóviles que por semana puede vender el comerciante A. Y por el otro lado tenemos la variable Y, el número de automóviles que por semana puede vender el comerciante B. Entonces, ambas variables pueden asumir valores entre 0 y 3. En este caso se da así, ¿no? Y que justo ambas asumen valores, los mismos valores. Sin embargo, las probabilidades respectivas a esos valores no son las mismas. Tenemos, ¿sí?, que acá, por ejemplo, el comerciante A tiene una probabilidad de 0,4, que es más alta a la del comerciante B, ¿sí?, de vender 0 autos en una semana. Pero por el otro lado, el comerciante A tiene una probabilidad de vender 3 autos de 0,1 frente a la del comerciante B, que tiene una probabilidad de 0. ¿Sí? Entonces, acá vemos que en ambos casos se cumplen estas condiciones para hacer función de probabilidad. Tenemos todas probabilidades positivas en ambos casos y la suma da 1, condición de cierre. Vamos a ver qué es lo que plantea el enunciado luego de esto.
Nos pide en primer lugar que representemos, ¿sí?, gráficamente ambas distribuciones de probabilidad. Bueno, ¿qué gráfico nos sirve para representar esta tabla, estas dos tablas pegaditas? ¿De El bastones? gráfico que vimos. Muy bien, de bastones. Ahí está. Gráfico de bastones. Tenemos número de automóviles del comerciante A y número de automóviles del comerciante B. Acá vemos lo que les decía. Una probabilidad de vender 0 automóviles, 0,4 frente a 0,2 del comerciante B. Sin embargo, la probabilidad de vender 3 autos del comerciante A es 0,1 frente a ningún puntito. Ven que no hay bastón, ¿sí?, para el comerciante B, que tiene una probabilidad de 0 de vender 3 automóviles. Vemos que hay una asimetría hacia la derecha en el comerciante A y también una asimetría hacia la derecha en el comerciante B, ¿sí? Pero vemos que no son iguales las distribuciones. Ahora, vamos a ver, en segundo lugar, nos pide que hallemos tanto la esperanza como la variancia de X y la esperanza como la variancia de Y. Acá tenemos que aplicar fórmula, no me voy a detener demasiado en esto. Si ya han razonado cómo hacer el cálculo a través del ejercicio que vimos, el 1, que está en la tablita, acá, bueno, tendríamos que hacer la probabilidad por el valor de la variable, ¿sí?, en cada uno de estos casos, y sumar, obtenemos la esperanza, tanto para Y como para X, y para la varianza tendremos que hacer la columnita de X al cuadrado por la probabilidad, para obtener la esperanza de X cuadrado, y a ese valor le restamos la esperanza cuadrado de X, que están acá las formulitas, ¿sí? Les doy los valores, les doy los valores. Ahí se unió alguien. Acá, como les mencionaba, están las fórmulas, ¿sí?, que vimos antes. Esas fórmulas deberíamos poder aplicar, que la idea es que no se las sepan de memoria, sino que la puedan razonar, ¿sí? Estas fórmulas saben de dónde vienen, hubo un trabajo matemático y algebraico para llegar a esta solución, y esto lo pueden pensar desde el cálculo del promedio en función a lo que habíamos visto de calcular un promedio en una muestra, en una población. Bien, tenemos que la esperanza matemática, si no están mal los cálculos, si alguien lo hizo me puede corregir en el caso de que haya un error, nos da que en ambos casos, tanto para el comerciante A como para el B, la esperanza matemática es de un automóvil, ¿sí? Es decir, que yo espero, si repito el experimento, ¿sí?, si tengo muchas semanas de evaluación, espero que a la larga, en promedio, los vendedores vendan un automóvil. Por otro lado, el desvío, en el caso del comerciante A, nos da de un automóvil frente al desvío del comerciante B, que nos da de 0,63. Esto ustedes lo pueden chequear, tienen la capacidad de hacerlo y decirme en el caso de que haya algún error de cálculo. Ahora, bueno, con estos datos, y yo voy a querer contestar algunas preguntas. Primer pregunta. ¿Tarde o temprano? ¿Qué esperaríamos? ¿Sí? ¿Qué esperaría el vendedor? ¿Vender más automóviles con el comerciante A que con el comerciante B o viceversa? ¿Cómo puedo responder esa pregunta? ¿Con qué parámetro puedo contestar esa pregunta? Con la esperanza. Muy bien. ¿Y qué les parece? ¿Cuánto nos había dado la esperanza en ambos casos? Nos dio 1, entonces se espera la misma venta, porque la esperanza es igual en los dos casos. Así es, Camila, muy bien. Se espera que ambos comerciantes vendan lo mismo, tengan la misma venta.
Ahora, acá tenemos, ¿sería más estable que el informe, acá específicamente, el informe de ventas con el comerciante A que con el comerciante B? O sea, la performance en ventas del comerciante A versus el comerciante B, ¿es más estable en alguno de los dos casos? ¿Qué parámetro puedo mirar acá? El desvío estándar. Así es, muy bien. No llegué a ver quién me habló, pero muy bien. El desvío estándar. En este caso, el desvío estándar nos dio 0,63 para el comerciante B versus 1 que nos dio en el comerciante A. Entonces vamos a decir que es más estable el prospecto de ventas del comerciante B, ya que el desvío estándar es menor. Muy bien, entonces hasta acá sabemos que a la larga espero que ambos vendan lo mismo, pero sabemos que el comerciante B tiene ventas más estables. Ahora, en el punto F, el comerciante A le ofrece al vendedor, este en cuestión que está analizando a quién le conviene contratar, el comerciante A le ofrece una comisión de 10.000 por automóvil, 10.000 pesos por automóvil. Mientras que el comerciante B le ofrece 20.000 pesos por automóvil. Entonces, acá lo que me va a interesar es poder calcular de nuevo la esperanza matemática y la variancia, pero de estas nuevas dos variables que son los ingresos semanales de cada uno de los vendedores. Ahora yo tengo una variable que no va a ser 0 autos vendidos, 1 auto vendido, 2 o 3. Va a ser los ingresos por auto vendidos. En el caso del comerciante A, en vez de tener 0, voy a tener 0 por 10.000, que es lo que ofrece, me queda 0. En lugar de 1 voy a tener 1 por 10.000, me va a quedar 10.000. En lugar de 2, 2 por 10.000 me queda 20.000. Y acá 3 por 10.000 me va a quedar 30.000. La probabilidad de obtener 10.000 pesos en ventas con el comerciante A va a ser igual a 0,3. ¿Sí? Hago una transformación de la variable. Lo mismo puedo hacer para el caso B, ¿sí? Pero estaba multiplicado por el valor 20.000. Puedo hacer esa transformación de la variable y calcular la esperanza y la variancia nuevamente, o puedo apelar a propiedades de la esperanza y la variancia que me permiten, con algunos cálculos simples, poder calcular tanto la esperanza matemática como la variancia. Estaba buscando la calculadora, pero no sé, la tenía acá y no sé dónde la dejé. Bueno, no importa. Tenemos una nueva variable, W. Ingresos según, o ingresos a partir del comerciante A. Entonces tenemos 10.000 por X, que son las ventas del comerciante A. Como les decía, tengo los valores de la variable y las respectivas probabilidades. Yo puedo con esta tablita calcular con la formulita que vimos hasta recién, esperanza y variancia o desvío. O si no, lo que puedo hacer, ¿sí?, es directamente a 1, que era el valor de la esperanza de X, a 1 multiplicar la constante por la cual estoy multiplicando a X y hago esta transformación. Entonces, la esperanza matemática sé que me va a dar 10.000, porque es 1 por la constante. Eso está en la diapositiva de teoría, es una probabilidad de la esperanza matemática, que dice que la esperanza de una constante C por X va a ser igual a C por la esperanza de X. ¿Sí? Y es lo que estamos haciendo acá. 1 por 10.000. Ahora, para el caso de la varianza o variancia,
La constante que estaba acá adentro, 10.000, tiene que salir afuera, pero elevada al cuadrado. Entonces, yo tendría que tener 10.000 al cuadrado por la variancia que era 1. Entonces, por eso me da 100 millones. Y la raíz cuadrada de 100 millones es 10.000, que me va a dar el desvío. Esto que yo hice para el comerciante A, lo puedo hacer para el comerciante B. Lo que pasa que ahora en vez de tener 20.000, en vez de tener 10.000, voy a tener 20.000. Entonces hago 20.000 por 1, 20.000 al cuadrado por 0,4, y a eso le calculo la raíz cuadrada, ¿sí? Que me da el desvío. Pueden elegir ustedes la forma que les parezca más cómoda de calcular la esperanza y la variancia de estas transformaciones. Reconstruyen la tabla con los nuevos valores de las variables y sus respectivas probabilidades y aplican las formulitas o apelan a esas propiedades que tiene la esperanza y la variancia. La última pregunta, que es la última que se hace el vendedor para saber qué le conviene más, si el comerciante A o el B, plantea, en términos de ingresos semanales, ¿cuál de los dos comerciantes ofrece los ingresos esperados más altos? Luego pregunta, ¿cuál oferta da la mayor variabilidad de los ingresos semanales? Entonces, eso lo respondemos en función de la esperanza de ambas variables y del desvío de ambas variables. Entonces, por un lado, tenemos que el comerciante B ofrece los ingresos esperados más altos, ¿sí? Porque tenemos una esperanza de 20.000 contra una de 10.000, pero también posee la mayor variabilidad, ¿sí? Las ventas, los ingresos de las ventas son mucho más heterogéneos en el caso del comerciante B que el comerciante A. Entonces, acá, bueno, quedaría ahí analizar algunas medidas de dispersión más, ¿sí? Cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo, para ver si me conviene tanto el comerciante A como el comerciante B. Sabemos que en términos de valores esperados, los mayores ingresos los vamos a obtener con el comerciante B. Bien, hasta acá quedaría cerrada la clase de hoy propuesta para ver el ejercicio 1 y 2. ¿Tienen alguna duda? No, profe. Bueno, gracias Camila por responder.